Les habla su amigo de siempre. Estamos aquí sirviéndole como siempre en Alternativas. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, que es la doctora Ana María Picón y la doctora Cristina Picón. Las dos son bioenergetistas y son psicólogos clínicos, y Cristina también sexólogo. Y entonces, bueno, tenemos un trío para que ustedes puedan llamarnos y estaremos con la bendición de Dios dándoles alternativas de posibilidades. Pero ya tenemos aquí una llamada en el aire, vamos a atender esa llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, hijita. Le habla la señora que llamé ayer. Ok, hijita, no puedes identificarte de ningún modo. ¿Está bien? Sí, doctor. Tú llamaste ayer y estuvimos conversando ayer y estuvimos hablando de una situación muy sui generis tuya, en donde había sido estimulada muy precozmente por el grupo familiar de manera inocente, yo diría más bien no conocedora de la situación. Y entonces, bueno, en lugar de hacerte un bien, hicieron una estimulación prematura de tu genitalidad. Y en cierta forma, eso va a repercutir posteriormente, a partir de los 9 años, cuando las hormonas comienzan a tener un efecto directo en tu cuerpo, en el sentido de que hay una carga hormonal con la capacidad suficiente para producir ovulación, y la característica sexual primaria que hay en la mujer. Y la característica sexual primaria que las hormonas ponen en la mujer es, en primer lugar, el deseo de ser penetrada y el deseo de ser fecundada. Esas son las características sexual primaria de la mujer. La característica sexual primaria del hombre es el deseo de penetrar y de fecundar. Estuvimos hablando acerca de esas estimulaciones y vimos que tenías un conflicto en el área de pareja, porque tu esposo, por alguna razón que no llegamos a concluir, razón de él, no llegamos a concluir, él ha querido apartarse un poco de la actividad sexual y dice que te quiere mucho, muchísimo, como mujer, como madre de los hijos, como compañera. Él te quiere, realmente ha mostrado su interés en ti, en que te ha estado tratando de cierta manera como una reina. Pero digo de cierta manera porque la relación de pareja no es solamente la relación social, también está la intimidad de la sexualidad. Entonces, bueno, estábamos analizando desde mi forma de verlo las razones que habían inconsciente en ti para producir, mejor dicho, para tú rechazar el acto y para producir en él un rechazo del acto. Cuando yo digo para tú rechazar el acto, yo entiendo que tú piensas que tú no lo rechazas porque tú lo buscas, pero resulta que tú tienes una actitud que de alguna manera ha estado influyendo en él para que él sea, como decir, el brazo armado del conflicto de la sexualidad. Él es el que aparentemente rechaza y tú lo buscas y tú quieres persistir en buscarlo y él persiste en rechazar el acto. Bueno, esta es una introducción porque mis compañeras Ana María y Cristina, que son psicólogos clínicos las dos, entonces ellas no conocen el caso y quería que se dieran cuenta en qué estábamos nosotros en el programa anterior. ¿Está bien? Está bien, doctor. ¿Qué me puedes plantear hoy con respecto a lo hablado anteriormente? Contradictoriamente, mi familia me dio mucho permiso de promiscuidad, por lo que hablamos ayer, de lesbianismo,
y otras tantas prohibiciones dañinas para mí. Bueno, Y lo hijita, déjame decirte algo, porque estás diciendo, y algunas personas pudieran estar oyendo el programa y no saber lo que pasó ayer. Tú tienes razón. Cuando una niña es estimulada por caricias y por juegos y por besos directamente en sus genitales, y pareciera, por lo que yo entendí de nuestra comunicación ayer, que ellos hacían como algo muy específico, la caricia en los genitales. Y habían algunas conductas, algunas expresiones que yo te dije que más bien producía temor, porque si a mí me vienen a decir que me van a comer los genitales, o me lo van a romper, o me lo van a quitar, o me lo van a sacar, entonces bueno, eso va a producir en un niño obviamente un temor. No me quiten mi dedito, no me quiten mi orejita, no me quiten mi nariz, si viene papá o mamá a decirme que me va a comer mi nariz o que me va a comer mi dedito. ¿Entiendes? Entonces, bueno, es contradictorio, pero era la forma que tú tenías de recibir caricia, porque habíamos acordado ayer, bueno, no lo habíamos acordado, habíamos comprendido que tu mamá era muy desafectiva y de alguna manera un poco abandonante, porque allá a los 3 meses te dejó al cuidado de otra persona. Y tú dijiste que pasaste no de guardería en guardería, sino de casa en casa, por muchas casas distintas donde te cuidaban cuando eras niña. Y yo te dije que ese pasar de casa en casa, como decir de guardería en guardería, es una forma de no pertenecer, de no tener una estructura familiar estable, con lo cual te da a ti, a nivel inconsciente, una provisión de familia, y te va a dar, por supuesto, al tener una provisión de familia, una provisión de pareja, porque la pareja es el primer elemento de la familia. Y la familia existe para poder servirle, para poder amarle en el amor ágape de Dios. Pero cuando tú tienes una dificultad, que lo dijiste ayer, que te molestaba la atención del hogar, y entonces de alguna manera tú tenías personas que te ayudaban a cuidar la casa, y bueno, porque tú fuiste diseñada para otra cosa, para ser ejecutiva, y probablemente para conseguir a alguien que pudiera hacerse cargo de ti. Pero de todos modos, quiero pues puntualizar eso, también para poner en la situación que hablamos ayer a mis compañeras y amigas Ana María y Cristina, y que de algún modo tú puedas continuar lo que quieras, hablar con respecto a lo que estuvimos comunicándonos. Sí. Decía contradictorio porque a pesar de que con hechos y conductas me dieron todas esas provisiones y todos esos permisos, sobre todo lésbicos y de promiscuidad, a nivel de palabra y de conducta familiar mostraban, por una condición religiosa, crecí en un medio religioso cristiano, con muchas prohibiciones de salidas, bailes, drogas, licor, discotecas, novios, y por lo cual viví mi infancia y mi adolescencia reprimida de todas esas necesidades de exploración. Bueno, hijita, con eso que me estás diciendo, simplemente estás reforzando lo que yo te dije antes. Hay una prohibición de pareja, hay una prohibición sexual, hay una prohibición de familia. Ahora, lo que sucede fue que a ti te estimularon desde muy niña una genitalidad, y el estímulo que se te daba en tu genitalidad, fíjate que no estoy hablando de sexualidad, el estímulo que se daba en tu genitalidad era un estímulo producido por personas del mismo sexo. ¿Me estás entendiendo, hijita? Sí. Y una de tus madres sustitutas, quiero llamarlo así, porque era una muchacha, era una niña también mayor que tú, como en 8 años, pero te cuidaba. Era como una mamá para ti, que jugaba sexualmente contigo, que te estimulaba al lesbianismo y que te mantuvo una conducta de lesbianismo hasta los 9 años. Cuando a los 9 años
ella se quiere apartar por sentimiento de culpa, religiosidad. Entonces, fíjate que dije religiosidad, no dije cristianismo, dije religiosidad. Entonces, porque no es lo mismo ser cristiano que ser religioso. Ser religioso es tener una arquitectura en la mente de normas y prejuicios que limitan al individuo. Y ser cristiano es tener una estructura en la mente para servir. Y servir quiere decir para dar amor ágape, es dar sin esperar nada. Ahora bien, en el sentido que hablábamos de la sexualidad y la religiosidad, que a ti te daban unas prohibiciones por un lado, pero te estimulaban por el otro, eso es una confusión muy grande. Eso es una cuestión para llegar a un caos. Y ciertamente tú llegaste a un caos. ¿Por qué? Porque tú te haces lesbiana y después que tu compañera te abandona a los 9 años porque ella siente culpa por las mismas razones, entonces te deja a ti, como decimos en criollo, al garete, como un barco sin timón y sin timonero, sin rumbo. Entonces tú, con tu característica que habías aprendido hasta los 9 años, en ese momento comienza la irrupción hormonal a millón. Quiero decir que a los 9 años comienza la carga hormonal a producir en ti la necesidad sexual. Y entonces tú comienzas a buscar otras niñas que te acompañen en tu experiencias sexuales. ¿Me estás comprendiendo, hija? Sí. Y por eso entras en el lesbianismo, pero también al mismo tiempo tienes una angustia de penetración que cuando te casas no permites la penetración y pasa tiempo y cuando la permite la penetración es muy dolorosa. Y entonces tú no la permites nunca porque hay una prohibición. Vamos a decirlo ahora de una manera más específica por todo lo que hablamos ayer. Es una prohibición, no voy a decir de hombre, voy a decir de pene. Está la prohibición de pene, ¿me estás comprendiendo? Sí. Y por eso tú disfrutas en el acto, incluso con el pene, sin que haya penetración. Por eso yo le decía que hay que tener muchísimo cuidado, te lo decía ayer, porque si de alguna manera ustedes rompen esa relación, tú vas a quedar como una nave sin rumbo, sin timonero. Incluso yo te hice una pregunta ayer, porque tenía esa angustia yo aquí oyéndote, de que si tú habías tenido ideas de que podías buscar otras alternativas en la figura masculina que no fuera tu esposo, cuando él te está prohibiendo. Y tú me dijiste que sí, que lo habías tenido. Y yo no te quise insistir porque estábamos en el aire y eso debe ser hablado en lo personal. Porque realmente es un conflicto muy grave porque con una situación de promiscuidad y una angustia como la que tienes, porque tú ahora quieres ser penetrada aunque te moleste. ¿Me entiendes? Muchísimo. Eso fue lo que dijiste ayer. Quería ser penetrada y muchísimo. Entonces, frente a esa situación, tu marido coge una carga de angustia y yo te lo decía ayer, en una actividad sexual, la angustia asociada al sexo va a dar una prohibición y va a terminar con una disfunción sexual. En el caso de él, hizo una disfunción porque comenzó a hacer eyaculación precoz y al año de casado comenzó a hacer eyaculación precoz por la dificultad que tenía para hacerte feliz en la penetración, porque tú sufrías mucho con la penetración. Eso fue lo que vimos ayer. Pero sí, había mucho dolor al ser penetrada. Muy bien, pero tú ahorita, tú buscas ser penetrada a pesar de la molestia. Y busca, con lo cual le vas a generar una angustia mayor a él. Pero él ahora tiene mayor responsabilidad en cuidarte, en protegerte, porque ahora es cuando necesita más protección. ¿Me estás comprendiendo? ¿Qué más quiere decirnos? La incomodidad la percibo al comienzo del acto sexual, pero con la ayuda de un lubricante yo puedo bajar, como usted dice, mi angustia y descargar mi orgasmo en tranquilidad y en muy corto tiempo. Exacto, eso dijimos 3 ayer. 3 a 5 minutos. Eso dijimos ayer,
que tú también descargas tu orgasmo muy rápidamente, con lo cual él no tendría por qué tener una angustia. Desocupó el esfuerzo de él, pero él se queda con la sensación de que tú, a nivel inconsciente, de que como tú lo buscas y quieres y quieres y quieres, y tú lo manifiestas, él se queda como que no va a poder hacer eso. Por eso yo le mandé un ejercicio que podría parecer contradictorio, pero le mandé a hacer ejercicio, creo que 1 o 2 veces por semana, donde hubiera actividad sexual sin penetración, que es lo que yo hago con mucha frecuencia dentro de una consulta cuando hay provisión de pareja o provisión sexual, que la actividad sexual no tenga penetración, de modo tal que el que tiene la angustia por la penetración va a ir bajando la carga. Y cuando esa carga baje, entonces se irá buscando la forma como estimular el deseo de la penetración. ¿Me estás comprendiendo, hijita? Sí, doctor. Eso creo que también te lo aclaré ayer. Sí. Ok, entonces, ¿qué me quieres plantear ahorita para que Ana María y Cristina puedan escucharte? Sí. Bueno, del ejercicio justamente quería preguntarle. Me hizo un poco de ruido el hacer cachapas y mujer con mujer. Bueno, vamos a usar el término de relaciones de lesbianismo. ¿Está bien? Sí. Ok. Aunque en este caso es un hombre con una mujer, pero no hay una penetración. Es genital con genital, sin penetración. Estamos obviando el hecho de que sea hombre y mujer. Estamos recalcando el hecho de que no hay penetración, como no lo puede haber en una relación lesbiánica. ¿Me comprende? Ok, sí. Continúa. Porque cuando me visualizo en la posibilidad del ejercicio, cuando comenzamos nuestra relación de, ¿cómo se dice?, sexual al inicio de nuestro matrimonio, el estar encima de él me generaba mucho placer porque sentía que tenía control de esa penetración y del dolor. No me sentía asfixiada ni violentada cuando él estaba, que sí lo sentía cuando él estaba sobre mí. Déjame decirte algo, mi amorcito. Eso no tiene nada. Voy a decírtelo de esta manera, un paréntesis, nada más. Ajá. Yo podría decirte, haciendo un paréntesis de todo lo que hemos hablado, que eso no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque una mujer cuando tiene, fíjate que no te voy a hablar de sexo, cuando una mujer tiene una característica como tú, de dominante, directiva, dominadora, mandamás, tacamajaca, es muy difícil que tenga orgasmo en la posición inferior, porque pierde el control. En cambio, cuando se pone en la posición superior, ella tiene el control y entonces ella no necesita entregarse. Si está en la posición inferior, necesita entregarse y ella no se va a entregar. ¿Me estás entendiendo? Perfectamente, doctor. Y te repito, no es tu caso, no es por ti. Puede ser cualquier persona que nunca ha tenido ninguna de tus experiencias, pero que ha tenido una carga donde le obligaron a ser autoritaria, mandamás, directiva, ejecutiva, y entonces no va a permitir la debilidad dentro del acto. O sea, ella llama debilidad, ella percibe como debilidad el entregarse. Ella no se entrega en el acto y por eso hay una disfunción sexual y a veces hasta una frigidez. Ok, continúa. Le comentaba que eso sucedió hace 2 años, o vamos a decir por unos cuantos años del matrimonio. Luego yo incursiono en la escuela de letras y en algunas escuelas de psicología de la Católica y de la Central, aun cuando no he terminado mi carrera. No puede identificar a nadie. Ok. Continúa. Y he hecho procesos que me han permitido decidir entregarme y decidir sentir. Espérate un momentico, me está dando una serie de información que no son pertinentes a la situación que estamos hablando. Déjame esperar un momentico a ver qué te puede decir Ana María o Cristina en este momento a partir de todo lo que ha percibido. Sí, buenas tardes.
¿Cómo estás, mi niña? ¿Estás escuchando? Sí, Ok. poco, pero un poco más lejana, pero sí le escucho. Nosotros estábamos comentando, planteándonos la dicotomía que existe en el planteamiento que tú tienes. Inicialmente tienes un permiso sexual planteado abiertamente en una relación lesbiana con un cuerpo, con un permiso para el ejercicio de la función sexual. Sin embargo, cuando tú estás en ejercicio y en función con un masculino, no permites la penetración porque hay dolor, porque hay angustia, y eso nos causa, nos invita a pensar si hay alguna posibilidad de que dentro de esa infancia hubiera alguna situación que te pudiera hacer sentir angustia sobre el varón. Sí. ¿Qué situaciones se presentaron? En aquel momento, mis padres, mi papá me decía frases como: ten cuidado con los varones, no te juntes con los varones, cuidado, allá está un varón. En una oportunidad, 2 niños pequeños, digamos 6, 8 años, hermanos, se desnudaron, me enseñaron sus miembros. Yo estaba muy pequeña, como 4 años, fui a decir que me lo habían enseñado, y la paliza que le dieron a esos niños me marcó. Sufrí el daño porque eran niños cercanos a mí, me sentí responsable de eso, y más nunca dije más nada de los juegos que continuaron en mis años siguientes. Pero a partir de allí fue esa sensación del varón, es malo, está malo hacerlo. Cuando tuve el contacto con un varoncito, mi sobrino, quien es contemporáneo conmigo, mis hermanas, de la mamá de él y mi hermana, nos dejaban solos para ellas ir a hacer alguna compra. Cuando regresaban sabían que habíamos jugado a la casita, por llamarlo así, nos sentaban en un sanedrín. Yo de alguna manera era un poco más astuta y me sabía zafar del lío. Mi sobrino siempre terminaba llorando. Espérate un momentico, mi amorcito. Nos está dando informaciones que nos van a distraer de lo importante. Vamos a ver qué podemos decirte ahora. Ok, entonces fíjate, tienes un permiso abierto instalado en la relación con las mujeres, y tienes una prohibición total y absoluta en relación a la figura masculina. El varón es prohibitivo, peligroso, dañino, y hay una representación dolorosa en tu cuerpo, hay una memoria que se instaló por una paliza que te dieron, y esa paliza representa el falo, representa al hombre, representa al pene. Eso pudiera ser una interpretación clara de la situación que tienes, porque siendo que tienes un permiso sexual, está prohibido acercarte al varón. Acercarte, digo, en la relación de entrega, como ciertamente te explica el doctor Belmonte. En la posición de entrega es imposible para ti, solamente puedes entregarte cuando tienes dominación, porque en la dominación, por supuesto, tú tienes la responsabilidad y tienes el dominio, y puedes evitar el ser dañada, el ser atacada y el dolor que sufriste de niña. Hay una cosa muy importante, hay algo muy importante que tienes que empezar a concientizar, y es que la niña pequeña... Doctora, disculpe, me cuesta un poco escucharle, el audio está un poco, escucho muy lejos. Ok, ¿ahora me escuchas mejor? Dígame. Ajá. Hay algo muy importante que tú necesitas concientizar. Una niña pequeña, un niño pequeño no tiene ningún tipo de intención sexual. Un niño, una niña necesita ser tocado y acariciado en su cuerpo para sentir que existe. Todo niño se acerca al contacto, busca el contacto para sentir la existencia de su propio ser, para integrarse. Los eventos que nos estás contando dicen claramente que las personas adultas que tenían que darte la ternura, el cariño, el contacto que necesitaba la niña para sentir, no estuvieron
presentes para dar ese contacto desde el amor y la ternura de madre o padre. Las personas que se acercaron a ti lo hicieron con sus intenciones inadecuadas, que eran de ellos, que no eran de la niña. Entonces, un niño tiene permiso de contacto con su cuerpo, y ese permiso de contacto con su cuerpo es lo que le va a permitir el permiso de tener una buena relación de pareja y una buena relación sexual. Pero como no hubo un contacto de ternura, de suavidad, entonces ahí no está el permiso instaurado en el cuerpo, sino que está puesto en juegos que son castigados, en situaciones que son nombradas después o entendidas como pecaminosas o feas. Entonces hay una confusión total en el cuerpo de cuándo me puedo acercar, cuándo no me puedo acercar. Y por supuesto, cuando las hormonas están en el cuerpo, que el cuerpo pide el acercamiento, la niña ya no es una niña, ya es una adolescente, ya sí hay hormonas y necesidad sexual, pero ya está grabado en todo su sistema nervioso, en todo su cuerpo, que acercarse al varón es malo, es peligroso, y acercarse a la mujer no es peligroso. Entonces, no era peligroso, pero luego se convirtió en pecado. Exactamente. Cuando tenía como 11 años, que fue 10, 11 años, mi mamá en una de esas escenas me dijo, vas a parar en lesbiana. Ajá, entonces fíjate, esa intención es de la mamá. La niña no tenía esa intención. La mamá entra en angustia cuando está viendo las consecuencias de toda la historia de lo que hizo y quiere cambiar pero en esa intención de cambiar, entonces ahora te monta una palabra, te monta un concepto que te dice quién eres, pero tú no eres eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poder quitar todas esas capas de tensiones musculares, de angustia, de conceptos inadecuados que están grabados en tu cuerpo, que están grabados en el acercamiento, para poder volver a tu esencia, a quien tú realmente eres. Entonces, para poder lograr eso, necesitas hacer una psicoterapia profunda, donde puedas entonces desconectar las culpas que se montaron sobre los contactos que no fueron dañinos y los miedos que se montaron hacia los contactos sanos. Una cosa que es muy importante, porque si el niño queda lleno de culpa y queda asociado el contacto a situaciones negativas, la idea de poder tener un disfrute después en la adultez queda asociada a que tiene que ser oculto, que no puede ser en una relación sana con la pareja. ¿Por qué? Porque esa es la que está prohibida. La que el niño podía disfrutar era cuando era el juego escondido, como tú manifestaste hace un ratico. Los juegos continuaron porque el niño tiene la necesidad del juego, no de la intención sexual. Tienen la necesidad del contacto y esos padres no estaban para darle el contacto, la dirección y la conducción. Permíteme que te interrumpa un minuto, Ana María, porque te hiciste un punto que es bien y de mucha jerarquía puntualizarlo. Tú lo dijiste bien claramente, pero la gente que lo está escuchando tiene que clarificarlo más. Ana María dijo que en los primeros años el niño necesita contacto y eso es lo normal y lo natural en el niño, porque es la caricia lo que va a integrar su cuerpo en el esquema mental de su cuerpo. Si no hubiera contacto, no hubiera esquema mental. Y entonces esa necesidad de caricia, esa necesidad de afecto, esa necesidad de ternura no es sexual. Definitivamente no tiene nada que ver con sexo. Y ahí es donde está el conflicto, porque es una necesidad de afecto y de cariño que cuando aparece la urgencia sexual a los 9 años, las hormonas son obligantes a entrar en contacto físico. Y ahora el miedo que había antes asociado al contacto físico sigue allí permanente. Y ahora se va a asociar ese miedo a la actividad sexual. Y entonces hay una prohibición sexual ahora, después de los 9 años. Pero lo que se prohibió antes fue la ternura, el amor, la caricia. Por eso es que cuando hay una necesidad de resolver terapéuticamente algo,
hay que entrar en el contacto, hay que dar las caricias, hay que darle el afecto, hay que dar la ternura, porque si no, nunca se va a resolver, porque se está resolviendo algo que vino después de lo superficial, y nunca se resuelve lo profundo. Que clarifiquen eso para ella ustedes dos. Bueno, una de las técnicas más poderosas para poder lograr restaurar ese sistema de memoria que se instaló en la infancia, pues es un sistema de memorias, todo el sistema neuronal tiene instalado la memoria de todos los acontecimientes. Perdona, un sistema de memoria en el cuerpo. En el cuerpo, exacto. Y ese sistema de memoria es una réplica, él se va a estar replicando y replicar necesidad de continuidad porque es lo que está instalado en el cuerpo. Eso es lo que Freud llamó repetición compulsiva neurótica. Y es una necesidad corporal. Por eso es que se repite, porque el cuerpo necesita hacer esa repetición, porque precisamente las memorias se instalan para que nosotros podamos ejecutar, actuar en función de ese aprendizaje que debió haber sido protegido, acompañado, amado, estimulado de manera sana y positiva. Ese es el deber ser. Y el cuerpo guarda la memoria del resultado de esa infancia como el deber ser, aun cuando nuestros padres se hayan equivocado, las personas adultas que estuvieron alrededor de nosotros se hubieran equivocado, el cuerpo considera de manera automática que ellos lo hicieron bien. Entonces, una forma muy interesante de recobrar esas memorias o de restaurar ese sistema de memoria es ir al momento, a la situación, a las vivencias. Y la bioenergética es una técnica que nos permite regresar a esas situaciones, instalar en la recuperación de la memoria e instalar a través de caricias de ternura, de contacto afectivo, de contacto amoroso, de contacto respetuoso, físico, propio, particular de la persona con la persona y la relación tierna y afectiva que se debe tener con otras personas. La única manera de restaurarlo es que se elabore una técnica que permita el contacto entre los seres humanos, porque nacimos para el contacto. Ese es el diseño de Dios. Dios nos diseñó, nos hizo al nacer de manera dependientes absolutamente para que pudieran tocarnos, amarnos y contenernos. Tenemos que recuperar ese modelo perfecto que Dios nos dio. Sí, ese contacto debió haber sido de los padres de una manera suave, tierna, amorosa, equilibrada y respetuosa. Lamentablemente, cuando eso no ocurre, como te explicó Cristina, como te explicó el doctor Belmonte, hay una memoria instaurada que va a actuar en el cuerpo, aunque yo con mi pensamiento no lo desee. Por ejemplo, tú estás manifestando que tienes un deseo de ser penetrada y de tener relaciones con el esposo, pero tu cuerpo dice que no. Tu cuerpo contrae la vagina y entonces por eso es que se hace dolorosa la penetración. Y esa contracción es un automático de todo el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque en esa paliza que tú viste que le dieron ante esa situación, el solo pensar en un pene hace que el cuerpo todo se contraiga, porque toda la memoria de la paliza y de lo que vivió actúa en el cuerpo en automático de manera involuntaria. Entonces se da esa contradicción y se da esa confusión que entonces te confunde a ti, confunde a tu pareja y entonces no pueden establecerse las relaciones bien. Para poder restaurar, para poder sanar tu relación de pareja, tu relación sexual en la pareja, tú tienes que primero sanar en ti la relación con tu propio cuerpo y todas esas memorias que grabaste, como te explicó Cristina, en la primera infancia. Para ti sería muy bueno poder hacer la terapia bioenergética, pues no hay manera de llegar a la memoria corporal conversando, porque eso está esa memoria automática de respuestas está en el sistema límbico, en la amígdala del sistema límbico, que es muy, muy encapsulada, como un programa automático que sale como una respuesta
que no tienen y no pasa por el control del neocortes del pensamiento, sino que es directamente corporal. Entonces, para poder hacer eso, como te dijo Cristina, hay que llegar a la memoria. Y en esa memoria, entonces ahora, poner no solamente el cambio corporal, sino el cambio de pensamiento ante la situación. Tú estabas equivocado, tú estabas equivocada, mamá, papá, tío, primo, el que fuera. Eso no era así. Yo tenía derecho a sentir el disfrute, pero con de ternura, de amor y de padre. Entonces lo que hay que, para poder cambiar ese pensamiento, hay que cambiarlo a nivel de pensamiento, a nivel de corporal, de conductas y a nivel de emociones. Entonces todo ese cambio dentro de la persona no se puede dar si no se llega a la memoria corporal. Y en esa misma memoria corporal grabamos entonces otras respuestas corporales. Entonces, ¿qué es lo que se va a grabar? ¿En qué tienes que garantizar? Una terapia donde el terapeuta sea un padre, una madre, que actúen como el padre y la madre que Dios quería que nosotros tuviéramos. Permisor. Que diera permiso, pero que diera también protección, que diera seguridad, que el niño se sintiera protegido, seguro, y que lo que estaba haciendo era bien y que eso no pudiera tener una contradicción con ningún otro conocimiento del bien que pudiera tener posterior. Fíjate que eso es tan grave y tan importante lo que estás diciendo, Ana María, que cuando ella es castigada fuertemente por una función sexual aparente, entonces queda asociado el castigo al disfrute. Cuando ella va a disfrutar, hay una angustia tan grande que se produce una contracción involuntaria de la vagina. Eso se llama vaginismo. Y esa contracción es dolorosa. Solamente el solo hecho de que algo entre en contacto, no necesariamente un pene, cualquier cosa que entre en contacto por allí con una intención de penetración, aparece el conflicto inmediatamente. Y entonces, supongamos que haya, y yo he tenido pacientes así, que de alguna manera el padre lo besaba en la cara, en el rostro, con cariño, con afecto, y de alguna manera el otro padre, la madre, entonces le hacía ver que eso podía ser peligroso. Entonces ella asocia la ternura del padre besándole el rostro o besándole los labios, que es por lo que más sucede esa contradicción. Le besa los labios al padre, entonces ella asocia eso con que la mamá lo ve con cierta intención extraña y problemática, y entra en culpa a la niña, y ahora graba una provisión de pareja, una provisión de hombre, una provisión sexual, que si no entra en el contacto en bioenergética, por ejemplo, en que le lleve a la representación de lo que sucedió, nunca lo va a poder sanar. Nunca lo va a poder sanar, porque necesita volver al punto en donde ella se sintió cuestionada, conflictuada y amenazada. Otra cosa que sería de interés revisar es que de alguna manera tú tuviste una sobrecarga de atención en tus genitales. La atención estuvo puesta sobrecargadamente en esa zona. Y aparentemente el resto del cuerpo pierde importancia, pierde valor. Y definitivamente el cuerpo es una totalidad existencial. La experiencia bioenergética nos puede permitir entonces también recuperar otras zonas del cuerpo, recuperar en esas zonas el derecho de sentir placer, el derecho de la ternura, el derecho del contacto, y bajar entonces un poco esa angustia que puede ser, que sea lo que está generando la necesidad permanente que tú tienes de ser penetrada a pesar del dolor, porque la carga existencial está puesta. El niño necesita para vivir el contacto. Entonces, ese contacto, si se genitaliza, pasa a tener una carga excesiva en la zona. Eso tiene una explicación lógica desde mi punto de vista, Cristina, porque ella habló que su mamá era muy desafectiva y ella se veía el rechazo hacia la figura femenina de la mamá. Entonces, es como contradictorio que donde le están dando el placer una mujer en los genitales, ella quiere el placer, pero
en eso una situación, y no me acuerdo si se lo pregunté, lo clarifiqué, pero quiero clarificarlo en este momento, una vez más, que Cristina y Ana María están presentes. ¿Cómo fue tu relación con tu papá? Porque es extraño que puedas buscar hombre y que no te hayas dedicado al lesbianismo de frente. Tiene que ser que tu papá de alguna manera te dio cosas buenas que tu mamá no te supo dar. ¿Qué pasó con él y contigo? Excelente. Mi padre, puedo decir que fue todo lo que tuve. Contacto, ternura, caricias, abrazos, chucherías, juegos, mirábamos la lluvia caer, nos sentábamos a la orilla de la calle, enterraba los animalitos conmigo. Si yo enfermaba, él podía faltar al trabajo. Llegaba a las 5 de la tarde y era atenderme hasta que mamá pudiera llegar a las 10, a las 11, dependiendo de sus actividades y compromisos religiosos. Espérate un minuto. Eso habla claramente que tu papá hizo una función de mamá, no fue mamá, hizo Sí. una función de mamá y de Sí. novio para ti, siendo una niña. Sí, Él, sí. él fue tu pareja, ese Completamente. fue tu novio. ¿Entiendes? Por ese motivo tú te has salvado del conflicto de un lesbianismo permanente. Ahora, hay un peligro más, que yo te lo asomé allí, en la conferencia pasada que tuvimos por radio, creo que fue ayer fue que hablamos nosotros en radio, y entonces el peligro que tú tienes de la promiscuidad con hombres y pasar de mano en mano, porque tú vas a buscar a ese papá y resulta que tú lo estás buscando de la forma que te enseñaron a buscarlo, con el sexo, y tu esposo está allí como un buen padre y te da de todo, pero no te da sexo. Eso tiene que ser recuperado entre él y tú. Por eso el tratamiento tendrá que ser de los dos. Sí, la invitación es que entren en un tratamiento ambos, donde puedan de alguna manera entender el origen de esos conflictos, que tienen que ver tanto con la experiencia infantil tuya, y seguramente también tienen que ver con la experiencia infantil de tu marido. Por alguna razón se encontraron en el camino, y por alguna razón, como dice el doctor Belmonte permanentemente, y lo recordamos con mucho cariño cuando lo decimos, que los burros mochos se buscan para rascarse. Con burro se rasca. Sí. Por alguna razón, ustedes dos se encontraron, en este caso para bien, porque has encontrado un hombre bueno, amoroso, afectivo, un padre generoso que te ha cuidado, que te ha protegido, y eso tiene que ver con el acercamiento y con la protección que has tenido de Dios. Es importante para ti que tomes conciencia de eso, y la oportunidad que te está dando también de tener conciencia de que necesitas un proceso terapéutico, tanto tú como tu esposo, para resolver esa situación que va a culminar felizmente en una familia oportuna y sana, para que den hijos para Dios. Sí, es una bendición que hayas tenido la oportunidad de escuchar cosas que te van a permitir resolver, tomar la decisión. Lo que está pasando se puede cambiar, puedes llegar a ser la real tú misma, el ser que Dios diseñó. Una mujer completa, con un disfrute de pareja, sexual, sano, y una buena madre, disfrutando en todas las etapas de tu vida. Y lo puedes lograr si sanas esas situaciones infantiles. La relación con tu esposo va a poder mejorar. Si él sana sus situaciones infantiles, él también va a poder mejorar cosas que les va a permitir que esa familia, como les dijo Cristina, se consolide en el amor y en la continuidad y protección hacia ti, hacia tus hijos y hacia tu esposo. Bueno, se nos está yendo el tiempo, nos están haciendo señas aquí, y yo no quiero perder la oportunidad, como te dije ayer, de que te invito a que vayas a la conferencia que vamos a dar Ana María, Cristina y yo el próximo martes. Vamos a dar una conferencia, vamos a atacar parte de lo que estamos conversando contigo, y probablemente vamos a dar mucha orientación con respecto a la canalización del conflicto de la sexualidad y del conflicto de la prohibición de ternura, que se asocia después a lo de sexualidad, cuando en realidad
son dos cosas distintas, pero que una va primero que la otra y la otra se va a poner encima de la primera, dando la oportunidad de pensar a los teóricos de la psicología que fue primero, el huevo o la gallina. Y realmente yo te puedo decir en este caso que no es ni huevo ni gallina, primero fue la ternura y después fue el sexo. Y entonces, como venimos y el maestro de la sexología, del psicoanálisis, viene de atrás hacia la niñez, él llegó a la etapa de la sexualidad y no llegó a la etapa de la ternura. Sin embargo, hay una película muy importante que es la vida de Jung, que se llama Métodos Peligrosos, donde se ve claramente que ya Jung vislumbraba la parte de la ternura y del espíritu. Él tuvo vivencia incluso de la guerra mundial que iba a haber. Dios le estaba haciéndole ver que más que esa situación pene-vagina, había una situación de afecto y de ternura. Y la paciente que él tuvo disfrutaba sexualidad, orgasmo, con la paliza que le daba el papá en las nalgas. Es importante, el papá la castigaba en las nalgas y después de ella ser mujer, buscaba el dolor en las nalgas para sentir orgasmo. Y así indujo a su terapeuta a que tuviera una intimidad con ella para poderla curar, para poderla sanar. Bien, se nos fue el tiempo, no podemos dar explicación a esto. Ojalá, si llamas en la próxima semana, qué sé yo, el miércoles, podemos darle continuidad a esto para que la gente que escuche el programa puedan oír ese sentido de lo que yo estoy diciendo últimamente, que ya no tengo tiempo para clarificarlo. Pero en la conferencia del próximo martes hablaremos de eso, y si tú estás presente, bueno, escucharás acerca de estas cosas. Dios te bendiga, y hijita, te invito a que puedas seguirnos sintonizando. Ahí estaremos, doctor. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctora. Dios te bendiga, hija.